Buenos días, queridos alumnos. Pues voy a compartir el día de hoy uno de los temas más importantes donde hablaremos sobre la celebración o la solemnidad del Pentecostés, el día en que la iglesia nace. Pero para hablar de este punto, de este tema, cabe hacer memoria de acontecimientos anteriores en los cuales Jesús fue viviendo y preparando con los apóstoles para llegar a este día. Jesús, cuando inicia su vida pública, sale de su familia, sale de su casa y empieza a hacer la labor que el Padre le había encomendado, que era proclamar la buena nueva, hablar del reino de Dios, dar la salvación, a empezar a hablar para dar la salvación a los hombres, irlos guiando hacia el verdadero camino. Escogió a discípulos que lo acompañaran, y no a cualquier persona, sino que Él, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, con su poder, fue viendo a cada uno de los hombres y escogió a 12. Y a esos 12 que escogió, los escogió como personas común y corrientes, como nosotros, como cualquier otra persona. Algunos incluso no tenían estudios, no sabían leer, no sabían escribir, tenían familia, otros no, unos eran más grandes, otros eran más jóvenes, y algunos tenían una mejor facilidad para hablar con las personas, y otros eran muy cohibidos. Entonces agarró de todo. Jesús no distinguió. Al encontrar a las personas que Él quiso, los llamó discípulos. En este primer momento, al hacer los discípulos, nos quería decir que en este tiempo Jesús empezó a enseñarles, empezó a mostrarles cómo era y cuál era la misión que Dios tenía con Jesús y que iba a compartir con cada uno de ellos, que era el anuncio del reino de Dios. Entonces, para esto, Jesús habló de Dios. Jesús hizo milagros. Jesús le enseñó a los discípulos que el poder de Dios era tan grande y que era compartido, y que ellos mismos como discípulos algún día también iban a poder hacer lo que Jesús hacía, que era compartir la palabra de Dios, compartir el evangelio, compartir la buena nueva, y también llegar a hacer las acciones que eran los milagros en el nombre de Dios, como Jesús lo hacía. Después de todo esto, al escoger Jesús a los discípulos, de haberlos llamado, incluso de haberles dado un lugar en su amistad, en su compañía, como eran los apodos que les puso, o los nombres que les llegó a cambiar, al hacer esto, Jesús, tiempo después, los llamó apóstoles. Ya eran más personas que los seguían, pero como ya eran más personas, entonces Jesús fue preparando este momento en que Él después ya no iba a estar. Y lo fue haciendo con esta intención de darle a los apóstoles la autoridad, el poder, la confianza, la seguridad de que un día ellos también iban a salir fuera y llevar la buena nueva a los demás pueblos. Cuando hace esto Jesús, y los apóstoles ya tienen un poco más claro, han vivido, han visto que Jesús hizo ver al ciego, que hizo escuchar al sordo, que hizo caminar al inválido, que incluso hasta resucitó a los muertos, los apóstoles pues se quedaban impactados, y entonces cada día que compartían con Jesús creían más de lo que Él hacía, y que verdaderamente la misión que Dios le había dado era cierta, y que Jesús no era un hombre cualquiera, sino que verdaderamente era el Mesías, el que esperaba a todo el pueblo para la salvación de los hombres. Parece, jóvenes, que es una historia fantástica, que es una historia inventada, pero no, todo esto verdaderamente ocurrió. Y en verdad, qué hermoso, porque el Hijo de Dios un día sí llegó a la tierra, un día sí estuvo con nosotros,
Y la dicha que tuvieron estos apóstoles para poder compartir y ser elegidos por Él, pues qué hermoso, ¿no? Hoy nosotros nos toca ser testigos y recoger el testimonio de estas personas que lo conocieron y lo hacen llegar, y por medio de los sacerdotes y todos los que llevan al frente a la iglesia, pues que nos llevan a sentir, a vivirlo y a creer en Él. Cuando los apóstoles ya entienden la misión de cada uno de ellos, pasa uno de los momentos más tristes que ustedes incluso han de recordar. Y lo hemos visto en películas como La Pasión de Cristo. ¿Qué pasa en esta película? Todos ustedes la han visto, ¿verdad? Y si no la han visto alguna otra o algunos documentales, o incluso en la misa, en lecturas que a veces llevamos en clases, ustedes se dan cuenta de qué es de lo que hablo, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Todo un proceso, toda una historia, todo un tema, que ahorita solamente hacemos recorrido para llegar al punto esencial, que es el tema del Pentecostés. Hablo de todo esto porque es importante hacer memoria. Cuando Jesús sufre su pasión, su muerte y su resurrección, es todo un caos en la ciudad. Imagínense, el Hijo de Dios, el Mesías, el que que tenía el poder de resucitar a los muertos, de sanar, de hacer de todo, había sido prisionero, estaba siendo juzgado, estaba siendo ultrajado, maltratado, y fue encaminado hasta el Calvario para darle muerte, como lo habían pedido los judíos y como pues los romanos lo llevaron a cabo con su arresto y con su muerte. En ese momento, imagínense, desde que ustedes recordarán, fue aprendido en el Monte de los Olivos. Ese hecho incluso ya fue traumático para los apóstoles. Un momento donde llegan los soldados, ellos están en oración, están concentrados, están en paz, en tranquilidad, pero por culpa de uno, que fue Judas, el que los traicionó, que traicionó a Jesús, por esta culpa de él se lleva a cabo todo esto. Los apóstoles, al ver a Jesús en esa situación, algunos corren, otros se esconden y otros se quedan para defenderlo. Pelean contra los soldados. Jesús es arrestado. Recordamos rápidamente cuando Pedro quiso defenderlo y con una espada le corta la oreja a un soldado, y Jesús hace de sus últimas correcciones con el apóstol y le dice: a ver, espérate, no hagas esto, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Jesús toma la oreja del soldado y se la coloca donde iba, y resulta que queda pegada y sana el soldado. Otro milagro inesperado en uno de los momentos pues cruciales y que trastornan la vida de los apóstoles en cuanto a este momento donde pues tienen la confianza de que Jesús es el Mesías y que estaban pasando cosas pues que ellos no esperaban, ¿no? Y que no querían. Lo llevan al monte, lo juzgan, lo llevan al Calvario. Jesús es crucificado y están sus apóstoles temerosos porque pues estaba toda una persecución. Llegan al momento donde Jesús está con su madre crucificado y muere. Entonces Jesús, rodeado de sus discípulos, de sus apóstoles, de las personas que lo seguían, hace una encomienda donde le dice Jesús a su madre: madre, ahí está tu hijo, que es Juan. Y le dice a Juan: Juan, hijo, ahí ahora está tu madre. Hace un encargo, ¿no? Pasa esto, los apóstoles ven, las personas ven, María ve que su hijo, que Jesús, que el Mesías está crucificado y muere. Entonces lo bajan de la cruz, se llena de temor las personas porque no saben qué pasará. Lo colocan en su tumba y al tercer día pasa algo inesperado: resucita. Es toda una historia que brevemente la estamos recordando, pero que sin duda es importante porque estamos a punto de tocar el tema, que es el Pentecostés. Resucita Jesús al tercer día.
al resucitar, empieza a manifestarse el Mesías. Ahora con todo su esplendor venció la muerte, salió de los infiernos, salió de la oscuridad de la muerte, y entonces le demuestra a sus discípulos que verdaderamente Él es la resurrección y la vida, que Él es el camino. Entonces, algunos creen, otros no, otros dudan, como Santo Tomás, que él quería ver realmente, que hasta que él no metiera sus dedos en sus llagas, ¿verdad?, en su costado, no iba a creer. Entonces, esto nos habla de una duda. Humanamente, aunque eran apóstoles y eran discípulos de Jesús y ya entendían bastante, de repente su parte humana pues también los llevaba a dudar. Después de esto, ¿qué pasa? De la resurrección, acontecen 50 días. Después de la resurrección pasan 50 días. Los apóstoles sufren durante este tiempo persecución. Los romanos los seguían buscando, los judíos querían aprisionarlos, querían acabar con las enseñanzas de Jesús, con todos los seguidores que ya habían ocasionado revuelo, porque estaban cambiando la situación de la situación del pueblo, de la ciudad, del país, del mundo que ellos conocían, del mundo que ellos vivían. Cuando pasa esto, queridos jovencitos, los apóstoles en su parte humana tenían miedo, estaban desconcertados, incluso aunque sabían que Jesús había resucitado y ya había estado un poco con ellos algunos días, ellos se sentían solos, desamparados, tenían un temor grande que era salir y seguir hablando de Dios, porque ellos sabían que si salían y seguían hablando de las cosas de Dios, de lo que predicaba Jesús, de lo que enseñaba, pues ellos también corrían el riesgo de morir. Entonces permanecían escondidos, encerrados en cenáculos donde nadie supiera dónde estaban, porque verdaderamente los soldados los estaban buscando. Les decía, entonces los apóstoles en su parte humana, al vivir todo esto, estos miedos, estos temores, llegan a un punto, queridos jovencitos, de preguntarnos, de reflexionar, de ponernos y trasladarnos a sus vidas de los apóstoles, a la vida de los discípulos, el ponernos en sus zapatos, como lo dicen. Si fueras tú uno de ellos, imagínate cómo estarías, qué sentirías, cuál sería tu posición, qué harías. Imagínense ustedes, a ti Jesús te conoció, te encontró en la orilla del mar, te vio en tu barca pescando y te llamó, te dijo Juan, Pedro, Santiago, Edwin, José, como te llames, que te haya llamado y te dijo, oye, yo ahora te haré pescador de hombres, ven conmigo, sígueme, te invito y serás uno de mis amigos, serás uno de mis discípulos. Y te voy a nombrar apóstol, te voy a dar un lugar conmigo. Imagínate qué padre, ¿no? Ya estás en ese momento donde te invita y todo, te habla, y como los apóstoles tú ves los milagros de Jesús. Imagínate tú estar ahí con Jesús, trasládate ese tiempo. ¿Qué sentirías? ¿Cuál crees que sería tu experiencia de incluso solamente caminar al lado de Jesús? De poder hablar con Él, platicar con Él, contarle algo de tu día a día, de cuando juegas, de cuando estás con tu familia, o incluso pedir algún favor como los demás le pedían. Qué dicha, ¿no? De poder haber sido ellos. Ahora te invito a que también valores conmigo, de que reflexiones esta parte de, así como los discípulos vivieron con Él, vieron todo lo que Él hacía y que verdaderamente era el Hijo
de Dios, que era el Mesías, que obraba y que tenía el poder. Imagínate el momento donde él estaba, como lo mencionaba hace rato, en el Monte de los Olivos. Llegan los soldados y Jesús no se defiende, se lo llevan y pasa el juicio y tú estás ahí. Pues ¿a poco no ibas a sentir miedo? También ibas a sentir ese miedo, ese temor. Entonces, después de esto que te menciono, te invito a que valores esta parte de que los apóstoles, como nosotros, fueron personas comunes, que también dudaron, que también aprendieron, que también se equivocaron, que también sentían miedo. Ahora tú, imagínate llegar al punto donde ves a tu maestro, donde ves a Jesús, donde ves al Mesías crucificado en una cruz a punto de morir. ¿Cuántas interrogantes nos llegan? ¿Cuánto temor nos llegaría también? Decir, es el Hijo de Dios y está crucificado. Incluso uno de los que estaban al lado de él crucificados le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿No? Juzgando, de alguna manera, lo juzgaba mal, porque reclamaba esta parte de que demostrara que era Dios, pero no era el momento y no era también con la persona con la que él tenía que demostrar. Jesús tenía ya su forma, ya estaba aceptado toda esta parte de sacrificio de cómo iba a ser lo que él demostraría, que ahí verdaderamente él era el Hijo de Dios y que todo lo que él había dicho a sus discípulos, a sus apóstoles y a todas las personas se iba a cumplir. Pasa esto, queridos jóvenes, lo sepultan, quedan los apóstoles solos y te vuelvo a invitar. Si tú fueras ese apóstol, Pedro, Santiago, Juan, cualquiera de ellos, y hubieras quedado en esta situación, ¿a poco no te esconderías también? ¿A poco no tuvieras miedo también de decir, híjole, me van a encontrar, no puedo salir a esto, no puedo salir a aquello porque me van a ver? Incluso ellos hasta se tapaban lo más que podían para salir, incluso mejor, ni salían. Entonces, humanamente actuaban como cualquiera de nosotros. Por eso, queridos jovencitos, después de esto, pasa algo donde Jesús reconforta y da fuerza y cumple una de las promesas más grandes, que es aquí donde nace todo. El día de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene del griego, que significa quincuagésimo. Significa 50 días después. En esta parte, queridos jovencitos, de los 50 días después, marca del día en que resucitó Jesús hasta estos 50 días, donde los discípulos permanecían encerrados en un cenáculo, en una habitación, en una casa privada, y ahí ellos escondidos continuaban con sus oraciones, continuaban con las enseñanzas, reflexionaban, meditaban, oraban y compartían sus temores, sus inquietudes, hablaban de la fe de cada uno con los que estaban ahí, la compartían. Y no estaban solos los apóstoles, estaba también María, la Madre de Dios, a la que en la cruz Jesús le dijo que ahora Juan era su hijo y le decía a Juan, ahora hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces no estaban solos, Jesús dejó amparada a esta comunidad, a los apóstoles. Ese día del Pentecostés, ellos estaban reunidos, sentados, y voy a leerles un poco la palabra de Dios que nos va a hacer esta introducción y nos va a contar lo que realmente pasó. Lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1 al 4. El título dice Pentecostés. Escuchamos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa
en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí, queridos jovencitos, llega el Espíritu Santo, se manifiesta como lenguas de fuego, como viento, se posa sobre ellos, les hace hablar en lenguas, les da sus dones, ¿verdad? Les despierta sus dones, les afianza sus dones que ya habían recibido por seguir a Jesús en el momento que Él los manda a predicar el Evangelio. Queridos jóvenes, los apóstoles tenían poderes, pero tenían miedo de salir para demostrarlos, para ponerlos en marcha, porque con el temor de que podían morir, los podían arrestar, pues no podían salir de ahí. Hasta que llega el Espíritu Santo, les da esta confianza y el Espíritu Santo que les había prometido Jesús, esta promesa era afianzarles que iba a estar Dios mismo con ellos, que ellos no iban a estar solos, que iban a tener toda la fuerza de Dios. Queridos jovencitos, el Espíritu Santo llegó con los apóstoles aquí en el cenáculo, con ese poder ráfaga de viento, las lenguas de fuego, haciendo que expresaran sus dones, sus poderes que Dios les había dado, que dice incluso más adelante que hablaron en lenguas y que pudieron hablar con personas de otras lenguas, de otros países, y ellos les entendían y se sorprendían porque eran galileos, eran personas que pues no tenían estudios, no tenían muchos conocimientos de culturas, lenguas y demás. Entonces quedaban sorprendidos porque ahora sí sabían que verdaderamente Dios había posado sobre ellos y que les había despertado. El Espíritu Santo vino a esto, a despertar, a dar paz, seguridad, confianza, fortaleza, firmeza, templanza, y vino a afianzar los poderes, a asegurarlos y decirles el Espíritu Santo: tú tienes el poder ahora, yo estoy contigo, no estás solo, ahora tienes el Espíritu de Dios sobre ti para poder actuar, para poder obrar. ¿Obrar en qué? Hablar de Dios, compartir de Dios, hacer milagros como lo hacía Jesús. Entonces, ese hecho del Pentecostés, queridos jovencitos, no es un hecho que se quedó en el pasado, en la historia, sino que no fue solo un hecho que se manifestó para los apóstoles, sino que fue un hecho para quedarse por los siglos de los siglos a nuestros días. Hoy, queridos jovencitos, cada día es un Pentecostés para cada uno de los que somos cristianos. Cada quien puede experimentar en su vida un Pentecostés, porque como hijos de Dios, por el bautismo y nuestra confirmación, nosotros poseemos también dones especiales, como los apóstoles. Pero nos hace falta también orar y creérnosla como los apóstoles, invocar a Dios y pedirle a Él su Espíritu para que también estos poderes y estos dones se afiancen en nosotros, se aviven y puedan ser compartidos con los que lo necesitan. Imagínense, nosotros conocemos superhéroes, ¿no? ¿Tú qué superhéroe quisieras ser, conociendo los poderes que cada uno tiene? ¿Verdad? Hay superhéroes como Superman, conocemos sus poderes, los de Spider-Man y cualquier otro. ¿Cuál quisieras ser tú? Después de esto, hoy, querido joven, yo te invito que pues nosotros no tenemos esos superpoderes, ¿verdad? Y no somos esos superhéroes. Somos cristianos, pero ¿qué crees? Que también tenemos poderes y también tenemos dones que Dios nos dio y que nos los confirma con el Espíritu Santo, pero que de nosotros depende que esos poderes se trabajen. Si tú no los conoces, si tú no los estudias, si tú no los indagas, si tú no le pides a Dios que despierte en ti esos dones, pues ¿cómo vamos a poderlos utilizar? ¿Verdad? Tenemos que acercarnos, tenemos que invocar al Espíritu Santo, tenemos que creérnosla, tenemos que pedirle a Dios que nos lleve a este conocimiento. Hoy, queridos jovencitos,
nosotros seguimos viviendo este Pentecostés día con día. El Espíritu Santo, cuando lo quieras pedir, estará ahí contigo. Te mostrará su poder, te dará la confianza, la paz, la tranquilidad. Hoy te invito a que reflexiones sobre este tema del Pentecostés. Eres un cristiano más en la actualidad. Han pasado más de 2000 años de que Cristo estuvo con nosotros y se dicen muchas cosas. Estamos ante una situación que nos hace a veces hasta dudar, nos hace cambiar nuestras creencias, nos hace conocer otras ideologías, otras religiones, y nos hace alejarnos un poquito de la nuestra. Nos hace alejarnos de Jesús, nos hace alejarnos del Espíritu Santo. Entonces hoy te invito a que sigas aprendiendo más de Dios, sigas indagando y compartas tu fe con las personas que saben, incluso con los que no saben, para poder llevar a Dios. Tú puedes llevar a Dios, tú tienes el don para sanar, el don para liberar, el don para ayudar a las personas en sus necesidades, pero con fe y sobre todo creyendo en el Espíritu Santo, invocándolo y siempre pidiendo su presencia en tu vida. Hoy, queridos jovencitos, seguimos en un nuevo Pentecostés. Que este tema que hemos compartido nos lleve pues a seguir viviendo, a seguir compartiendo la palabra de Dios como cristianos que somos, y creyéndonosla para hacer estos cambios que necesita nuestra vida. El cristiano tiene la misión de cambiar al mundo. Jesús vino a eso, a cambiar el mundo, a dar la salvación. Hoy nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Hoy te invito a que cambies al mundo desde la fe, desde lo que Dios te ha dado, desde tu bautismo, desde tu confirmación, desde tu Pentecostés. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Un gusto.